andaba sillón por todo el escenario. Y claro, los soldados estaban muertos de risa, pero muertos de risa, con sus lanzotas. Entonces, huyeron los de a la horca y se subieron corriendo, pero con las lanzas tiraron la escenografía. Entonces, Nelly y yo quedamos de este lado y los soldados quedaron de este lado. Y entonces todos gritaban, a la horca, al cadalso, muera Gil. Y yo parado con los brazos así, ¿no? Y entonces ya era tal la desesperación que en un acto heroico, Nelly con un gran gesto dijo, a la horca Gil González de Ávila. Y mi amada me mandó al cadalso. Ese era el tipo de teatro que se hacía en la preparatoria y mucho me temo que se sigue haciendo. En tanto que Héctor encontró lo lúdico, lo encantador del teatro realmente, ¿no? Entonces, esas 50 gentes ya estaban capturadas para ser público de teatro para toda la vida, además de todo, ¿no? Entonces, cada una de estas instancias tenía una forma de, tenía una forma de capturar al público. Y había los suplementos culturales. Eran maravillosos, se los juro. Eran maravillosos de novedades que se llamaba México en la cultura. La crítica era Luisa Josefina Hernández. La del Excelsior, el búho. El crítico era un hombre de una enorme sabiduría teatral, pero sobre todo escribían muy sencillamente. Ahora dicen los críticos, la omnipresencia de la floripón de arroz. ¿Qué? Ustedes léanlo, yo no lo estoy inventando. Lean el confabulario del Universal. Toda la gente que iba a entender lo que está diciendo el crítico. Y eso era muy importante, porque había personas que les creían a los críticos. Entonces aquí pongo, la función del crítico es vital para que el arte no muera. Es cierto, absolutamente cierto. Luego había invitados especiales. Cuando vino Tamara Tumanova, nadie sabía quién era Tamara Tumanova, pero bueno, hubieron multitudes que quisimos, ahí estaba yo, que quisimos entrar a Bellas Artes para ver a Tamara Tumanova. Bueno, entonces también movían la inquietud del público, verdaderamente, ¿no? Y un factor absolutamente fundamental, las organizaciones civiles. Las organizaciones civiles, la primera es la de Antonieta Rivas Mercado, por eso está aquí. Antonieta tenía un lema, primero ver hacia afuera y luego ver hacia adentro. Yo hacia afuera, con Cocteau, con O'Neill, con Lenormand, etc., con el Teatro Ulises. Pero luego, el primer año de autonomía de la universidad, en la universidad puso su adaptación de Los de Abajo de Don Ariel Mazuela, que es este señor que está aquí. Ese que está allá es Javier Villaurrutia, este es Isabela Corona, y esta es mi mamá. Exactamente. Entonces, por eso se entiende que desde niños nos llevaran al teatro, a Irene, a Mocuy y a mí, y que pues estuviéramos tan pendientes de todo lo que pasaba, ¿no? Entonces, después del grupo Ulises, no soy del Citru, así es que no voy a ser muy exacto en el asunto, pero apareció Orientación, pero Orientación estaba pagada por Bellas Artes. Y luego la Unión Nacional de Autores, que la animaba un muy joven dramaturgo, Luis G. Basurto, y que ponían obras de teatro mexicanas cada año, sacaban dinero de aquí, de allá y de allá, por todos lados, ¿no? Entonces, después de la Unión Nacional de Autores, vinieron otras. Por ejemplo, Sequizano. Sequizano hizo una asociación civil que se llamaba Los 13. Juan José Burrola hizo una que se llamaba Estudio G. Ludwig, que fue de los últimos, hizo teatro contemporáneo. Yo hice Teatro de México.
Entonces había todo un proyecto para la universidad. Y eso sí es doloroso, pero se los voy a decir, porque aquí hay universitarios. Teníamos el teatro preparatoriano, que gracias a Héctor había encontrado la fórmula. Estas gentes entraban a la facultad, ingenieros, electricistas, doctores, lo que fueran. Y entonces estaba el Teatro del Caballito. Y yo fundé un seminario experimental de directores con Ludwig, con Juan Felipe Preciado, con Juan López Moctezuma, en que todos actuábamos en las obras de los otros. Irene salía de la obra de Juan Felipe y entraba la de Ludwig, y salía de la obra de Ludwig y entraba la mía, etc. ¿no? Entonces, este teatro tenía otra función, y para eso estaban el Teatro del Caballito, el Teatro Moderno, etcétera, etcétera. Los que aquí salían bien, entonces llegarían al CITRU. El CITRU lo fundó Héctor. Entonces, aquí ya en el CITRU, ya eran pesados, ya no eran bromas. Ya el CITRU produjo a Julieta Gurrola, a Alberto Estrella, Margarita Sanz, una gran cantidad de magníficos actores. Y entonces la propuesta seguía, con estas gentes formemos una compañía de repertorio. Esto fue el famoso Divinas Palabras, que fue a Francia, ganó el premio mundial. Y ya era una compañía de repertorio con Marta, con Carlos de Pedro, con Rosa Furman. Rosa y Marta habían empezado desde aquí, desde abajo, ¿no? Y luego, en ese momento, señores, la universidad tenía 14 teatros. 14 teatros. Ahora tiene 22. Si ustedes se ponen a contar, pues van a encontrar, claro, el bellísimo Juan Luis del Alarcón, el de Miguel Covarrubias, el de exacto. Bueno, y luego, pues tiene Santa Catarina en Coyoacán, y tiene el que antes se llamaba Miguel Sabido, pero quién sabe por qué le cambiaron el nombre. No tengo idea. Bueno, pero luego tienen esa maravilla, que es el Foro del Dinosaurio, no sé si lo conozcan, en el Museo del Chopo. Es maravilloso, es chiquito, es un sótano, pero tiene esa cosa de teatro que, uy, bueno, y tiene las cárceles de la Perpetua, etcétera, etcétera. Entonces la propuesta era, aquellos directores que hayan pasado todo este proceso hasta llegar a la Facultad de Filosofía, la universidad les va a dar, en comodato por supuesto, un teatro. Y en ese teatro van a dar las funciones que ellos quieran. Ludwig pues era realismo europeo del siglo XIX, Juan Ibáñez, versiones modernas de clásicos. Yo, ya saben, el teatro tradicional popular mexicano, que esa es mi pata de palo definitivamente. Y entonces cada una de estas casas, porque era una casa realmente, entonces iba a formar un público que pagaba. Fíjense ustedes qué belleza de diseño, de infraestructura. Precioso. Y no se hace, no se hizo, porque Jaime García Terrés fue uno de los más grandes funcionarios de la cultura mexicana. Entonces, este modelo lo hicimos entre él y yo. Y cuando salió, entró otra persona, no diré el nombre, y dijo, no, eso no tiene nada que ver, lo suprimieron. Esto fue hace 20 o 30 años. ¿Se imaginan qué maravilla si esto se hubiera dado? Aquellos que estudiamos en la preparatoria, en la facultad, que nos sentimos gentes de teatro, llegar a tener una cosa así como el círculo teatral. Exactamente. Eso era lo que decía el proyecto. Llegar todos a poder ejercer nuestro oficio de teatro. Bueno, esa era la manera en que las asociaciones civiles funcionaban.